Hola, soy Carlos segundo y vamos entonces con esta segunda parte de la ginebra. Ya revisamos un poco la historia, ya revisamos de dónde viene la palabra ginebra, revisamos un poco su proceso de producción y en esta oportunidad vamos entonces a revisar las aromas, las plantas, las hierbas, las semillas que se utilizan para generar estas aromas y vamos a terminar con algunas referencias, no todas, algunas referencias recomendadas para la degustación y el consumo de la ginebra. Lo primero que hay que decir en esta segunda parte es que la ginebra es ginebra por sus aromas. Es esto lo que hace distintivo este licor, este destilado. Y es que su experiencia en el consumo está atada, está relacionada, se amplifica en la medida en que podamos disfrutar de las aromas que nos entrega. Una ginebra es una ginebra por sus aromas. Pues bien, estas aromas ¿de dónde vienen? Principalmente, y de ahí viene la palabra ginebra, genever, yurib, y además que significa justamente enebro, justamente es esta planta, la planta, el enebro y su fruta, la enebrina, que es una planta que crece en algunas regiones de Europa, que es como un tipo de pino. Ahí vemos algunas imágenes de cómo se vería esta planta, algunos dibujos, algunas fotos, y nos muestran entonces el tipo de planta a la que estamos hablando. Esta es la planta o este es el componente aromático principal de nuestra ginebra. Pero no es el único. La idea es que sea el que prevalezca, pero cada productor de la ginebra nos va a entregar un destilado, un licor con ciertas notas, ciertos matices diferentes según su elección, siempre respetando la presencia del enebro, pero además mezclándolo con otras cosas. Por ejemplo, vamos a poder usar también cilantro, que nos va a dar un poco notas cítricas. Vamos a meterle la raíz de angélica, que nos va a dar un sabor como especiado. Vamos también a pensar en raíz de orris, que nos va a dar como notas florales, también un poquito de acidez. Vamos a pensar también en jengibre, que nos da como un sabor fresco y además muy cítrico. Vamos a pensar también en la posibilidad de usar cardamomo. El cardamomo, que es originario de Asia, nos va a entregar también algunos aromas cítricos. Vamos a pensar en pimienta de Java, que nos da obviamente sabores especiados, de especias. Vamos también a pensar en la posibilidad de granos del paraíso, de lavanda. La lavanda nos va a entregar notas como herbáceas. Vamos en la producción de la ginebra, vamos a pensar también en almendra, que nos va a dar como notas de nuez. También vamos a usar la nuez moscada, que nos da como una sensación como terrosa, también un poco herbácea. Vamos a usar menta, que nos va a dar como frescura, tanto en olor como en sabor. También otra de lo que vamos a usar es el clavo. Aquí hay un sabor amargo, pero también tiene algo de acidez y un poquito casi imperceptible de dulce en los tonos que vamos a encontrar en las ginebras que lo usan. Vamos a usar rosas. Las rosas, la hoja de la rosa nos da dulce y nos da también acidez. También se emplea para la producción el hinojo. El hinojo es un aromatizante bastante habitual en la producción de la ginebra. Vamos a usar canela. La canela nos da un sabor dulce y un sabor picante. Entonces ahí se mueven los sabores y los olores cuando la canela está presente. Y vamos a utilizar también frutas cítricas, limón, naranja, pomelo. Ahí vamos a encontrar obviamente notas cítricas, vamos a encontrar frescura en los aromas, en los olores, en los sabores. Entonces, de estas plantas, de estas frutas, de la concha de alguna de estas frutas, de estas semillas, de estas raíces, vamos a encontrar las combinaciones
que vamos a usar para la producción de la ginebra. Pues bien, se genera un universo de la ginebra en función de su producción, de las plantas que utiliza, del sitio donde se produce, que puede ser como un tipo de clasificación, como unas clases de la ginebra. Vamos a encontrar entonces en estas clases de la ginebra la London Dry Gin. No es un sello de denominación de origen, es decir, podemos producir London Dry Gin en otra parte que no sea Londres. Es un sello más de calidad, es un sello más de pureza del producto. Aquí hay un sabor seco y además hay un predominio importante y notable del enebro. También vamos a encontrar la Dry Gin. Entonces aquí los ingredientes son vegetales que pueden ser añadidos en cualquier momento de la producción de la ginebra. Vamos a encontrar el Plymouth Gin. Esta sí tiene sello de denominación de origen. Se produce justamente en Plymouth, que es como al suroeste de Inglaterra. También tenemos la New Western Dry Gin. Aquí encontramos un producto que conocemos en Colombia, que se conoce también mucho a nivel global, y es el Hendrix. No predomina, la característica de las New Western Dry Gin es que no predomina el enebro, aunque lo tiene presente. También tenemos el Old Tom Gin, que es una ginebra endulzada. Además tenemos en esta clase el Slow Gin, que realmente no es una ginebra, es como un licor a base de enebrina, y además no tiene la concentración de la ginebra, tiene una concentración típica entre el 25 y el 28%. Tenemos el Genever, que también utiliza el enebro como ficha fundamental dentro del proceso, y que los destilados provienen de cereales como centeno, maíz, cebada, entonces, y que se mezclan además con vino de Malta. Esta es la característica del Genever. Y tenemos por último el Steinhager, que es también denominación de origen, es como la ginebra alemana. Entonces se produce pues en aquel país, y la idea es que se combina con alcohol de grano. Es la característica de esta ginebra alemana, la Steinhager. Tenemos, como decíamos, que prácticamente siempre pensamos en la ginebra mezclada en cócteles, y uno de los ingredientes principales que se utilizan para estas mezclas es la tónica, el agua tonificante. Esta es un agua pues, que proviene del árbol de quino, que es de origen sudamericano. Este agua tonificante le entrega un equilibrio en el sabor, ya que le introduce algunas notas amargas, y entonces amplifica pues, la experiencia del consumo de la ginebra. Entonces por eso es común ver, oír, pedir, escuchar, consumir el gin tonic o el gin and tonic o el GIT o el GNT, que hacen referencia pues justamente a la mezcla de la ginebra con el agua tonificante. Y por último vamos a revisar algunas marcas, no todas, el mundo de la ginebra también es bastante amplio. Quisiera resaltar puntualmente la Beefeater London Dry Gin, es esa que tiene en la etiqueta aquellos guardias reales ingleses vestidos de rojo. Dice la leyenda que estos guardias custodiaban la receta de la ginebra. No hay ninguna evidencia formal, pero hace parte de esos mitos que hacen interesante este tipo de espirituosos. Es una bebida oleosa de un sabor suave, se macera durante 24 horas. La encontramos a 47% de concentración de volumen, y para aromatizarla utilizamos, aparte del enebro, raíces de angélica, cilantro, almendra, también naranja y limón, puntualmente conchas de naranja y de limón. Otra botella interesante es la Blue Gin, es producida en Austria, tiene un sabor como muy claro, muy fino, con aromas muy distinguibles de enebrina. Los aromatizantes utilizados aparte de la enebrina son la concha de limón, raíces de angélica, cilantro y el regaliz, y además la encontramos con 43% de graduación de volumen alcohólico. Tenemos la Bow Superior Gin, es producida en Escocia, y su nombre se debe al señor Franz de Leboeuf, que hay algunos que le atribuyen la invención del Genever hacia 1650, pero realmente tenemos registros de Genever antes de esa fecha, pero decidieron colocarle ese nombre en honor al señor, que le dio mucho impulso.
es encontrada en el mercado con una concentración alcohólica del 41.5% de volumen, y en aromatizantes utilizamos el enebro, pero además cilantro, angélica, orris, también jengibre, concha de naranja, de limón y también cardamomo. Tenemos una botella muy consumida en Colombia, el Bombay Sapphire London Dry Gin. Es producida en Inglaterra. Se le atribuye la modernización del mundo de la ginebra y se encuentra con una graduación alcohólica del 40% de volumen. Utiliza como aromatizantes el enebro, por supuesto, pero además el cilantro, angélica, regalis, tenemos orris, tenemos además almendra y conchas de limón y algo de pimienta. Tenemos la Gordon's London Dry Gin. No es producida, por ejemplo, en Londres, sino en Escocia. No es producida en Inglaterra, sino en Escocia. Por mucho tiempo ha sido la ginebra más vendida del mundo. Se consigue con 37.5% de volumen de alcohol y se aromatiza, y vamos a encontrar estos sabores y estos olores de cilantro, angélica, también orris, jengibre, nuez moscada, concha de limón y de naranja, y por supuesto enebro, teniendo en cuenta, muy predominante, teniendo en cuenta que es una London Dry Gin. Tenemos una marca que me gusta mucho, la Hendrick's Gin, producida en Escocia por la misma casa, por la casa William Grant & Son, que es la misma casa que produce el single malt, el whisky Glenfiddich y el Balvenie. Entonces ellos producen también esta Hendrick's. Tiene una particularidad, y es que le agregan, en la parte final de producción, le agregan esencias de rosa y de pepino. No predomina el olor, no predominan las aromas de enebrino. Es de aromas discretos, pero son muy marcados. Se encuentran en el mercado con una graduación alcohólica del 44% de volumen, y salió al mercado en 1999, aromatizada con cilantro, angélica, pimienta, concha de limón, también de naranja, manzanilla y flores de sauce. También tiene obviamente un poco de enebro. Tenemos la Tanqueray Number 10, también muy consumida en Colombia, producida en Escocia desde 1830. Es un London Dry Gin, es decir, que el enebro predomina. Tenemos que se aromatiza en dos momentos, en dos procesos. En un primer momento vamos con el enebro y cítricos, y en un segundo momento vamos con enebro y manzanilla. Se consigue con una graduación alcohólica del 47.3 de volumen de alcohol, y se aromatiza con naranja, lima, pomelo, muy cítrica, angélica, raíces de angélica, cilantro y manzanilla. Y por último quisiera comentarles también de una botella, la Citadel Gin. Es producida en Francia. El rey Luis XVI decidió contratarlos por 20 años para que fueran el licor de la corte. Entonces eso le dio un impulso muy importante. Se consigue con una graduación alcohólica del 44% y es aromatizada, y vamos a encontrar entonces notas de enebro, de cilantro, de cardamomo. También tiene angélica, muy presente prácticamente en todas. Pimienta, tiene hinojo, además canela, y tiene nuez moscada, limón, naranja, específicamente conchas de limón y de naranja. Entonces, este es un poco la revisión de algunas referencias. Son muchas más en el mercado que bien vale la pena explorar. Yo les hago esta pequeña recomendación sobre estas. Así que pues con esto llegamos a la parte final de la parte 2 de la ginebra, y asimismo entonces terminaríamos las generalidades de esta bebida inglesa, pero que también se produce en muchas otras partes del mundo y que ha entrado con mucha fuerza desde principios de este siglo en Colombia, consumida principalmente acompañada con algún otro tipo de bebida, consumida a manera de cóctel. En Colombia ha tomado mucha fuerza este destilado, y hoy en día pues compite en consumo con otro tipo de destilados de vieja data en nuestro país, como lo son el whisky, el ron y el tequila. Así pues llegamos al final, y entonces vamos a una nueva entrega luego con el vodka. Muchas gracias.